Está acá. Ya, ¿me confirman si ve la pantalla? Carlos, ¿me confirmas? Sí, se ve. Gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. En la anterior clase habíamos visto un poco lo que son las propiedades de las señales y algunas operaciones, más que todo lo que son sumas, multiplicaciones, integración, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Y algunas propiedades que cumplen estas señales. En la clase de hoy vamos a ver en cambio una función o una señal en específico que se llama la señal impulso. Básicamente, ¿por qué se estudia esta señal? Porque en el siguiente capítulo que veamos, que es la parte de convolución, la convolución se la realiza a través de esta señal, esta función impulso, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene esta función impulso? Esta función impulso también se la conoce como con el nombre de delta Dirac. Sí, eso en algunos libros, cuando ustedes revisen la bibliografía, la van a conocer como delta Dirac, ¿no? Sería la señal que ven ustedes aquí. Espérenme un cinquito. Sí, esa sería la señal, la delta Dirac. Sí, ¿de dónde viene esta señal? Básicamente es la derivada, ¿se acuerdan la última clase que vimos? Nosotros tenemos una función paso, y si ustedes hacen esa función paso, que normalmente se llama con la letra U, UDT, si ustedes le derivan a esa señal, aparecía esa señal delta, ¿no? La que ustedes están viendo acá sería la derivada de la señal paso, que también se le llama delta, ¿no? Esa sería la derivada de la señal paso. Y esa señal, de alguna forma, cumple algunas características muy importantes. Entre ellas, que va a servir para hacer análisis matemáticos. El único problema es que es una función que físicamente no se puede obtener. Es decir, ustedes esta función no la pueden encontrar en el sentido práctico, en el sentido experimental, pero me sirve mucho para hacer análisis, más que todo lo que son análisis en tiempo discreto y también lo que le llamamos la convolución. La convolución que vamos a ver en el siguiente capítulo básicamente es cómo yo puedo multiplicar dos funciones, ¿no? Y esto nos va a servir cuando estudiemos la parte de sistemas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esta es una función de amplitud infinita y de área unitaria, ¿sí? Entonces esa es la característica de esta función impulso. No se olviden, es una función de amplitud infinita, es decir, en teoría tendría la amplitud infinita, pero el área sí está limitada a la unidad. Esto también se le llama impulso unitario. Entonces, cuando revisen en los libros, le llaman impulso unitario, también le llaman función delta Dirac. Bueno, aparecen las discontinuidades de una función sometida a derivación. Vimos en un ejercicio anterior que cuando teníamos una función y aparecían discontinuidades o cambios bruscos en un punto, aparecían estas señales, ¿no? Estas derivadas, ¿sí? Ahora, estas señales tienen algunas características, más que todo en la parte de derivación. Pues como yo les había dicho, esta función delta Dirac viene de la derivación de la función paso. Sí, normalmente en los libros, cuando ustedes lo revisen un poquito, si no se olviden, esta es la función paso. Sí, bueno, sería la parte de tiempo y eso, ¿no? Esa es la función paso. Cuando ustedes derivan esta función paso, obtienen la función delta, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí, es la derivada. La función delta es la función derivada de la señal paso, ¿sí? Ahora, si yo quisiera hacer una segunda derivación, ¿no es cierto? Digamos, esta es la función paso. Si yo le derivo, básicamente tengo el impulso, ¿sí? El impulso unitario, esto también está en el valor de 1, la señal paso, y me aparece esta función que le llamo función delta. Si yo vuelvo a derivar esa función, sí, bueno, aparece la delta prima, que también le llaman doblete, ¿no? Cuando ustedes revisen en la bibliografía le van a llamar doblete. ¿Sí? Entonces ustedes tienen aquí delta derivada. ¿Sí? Entonces básicamente esa función, y cuando ustedes vean, por ejemplo, en gráficos, van a ver que le ponen dos flechitas, algo así. Cuando ustedes vean que son dos flechitas, significa que la función delta ha sido derivada, y a esto le llaman doblete. Sí, por eso se llama doblete, ¿no? Porque estoy derivando la función impulso. Eso desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista matemático, obviamente le van a ver con la derivada de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, con el apóstrofe, que es normalmente una nomenclatura. Si yo vuelvo a derivar esa función, es decir, la función delta se vuelve a derivar, entonces tendría una función derivada dos veces, ¿no? Que sería el delta derivada dos veces. Y eso se les llama triplete, es decir, normalmente en los libros van a ver cómo figura
algo así, ¿no? 3 flechitas. Entonces eso se le llama triplete. Eso desde el punto de vista gráfico, es decir, si algún rato yo me encuentro con esto en algún ejercicio y si yo veo que tiene 3 flechitas, básicamente ha sido 2 veces derivada la función delta. Como les digo, eso desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista matemático, básicamente van a ver el delta con 2 apóstrofes, ¿no? Entonces sería la idea. Por eso se llama triplete. Sí, es porque tiene las 3 flechitas ahí, pero desde el punto de vista gráfico, no se olviden, ¿no? Esa sería una característica. Ellos se pueden ser derivadas. La función impulso puede ser derivada. Y no se olviden, como decía anteriormente, siempre va a aparecer en las discontinuidades. Si, por ejemplo, en esta parte de aquí hay una discontinuidad, por eso aparece la función delta. Y donde haya, ¿no? Si es que hay un cambio de un valor pequeño a un valor grande, es decir, por ejemplo, aquí va de 0 a 1, ¿no? Aquí sería 0, luego va a 1, ahí el delta es positivo. En cambio, si por ejemplo fuera de 1 a 0, digamos que esta función algún rato se cae, aquí va de 1 a 0, en cambio la función delta, si yo derivaría, sería hacia abajo, ¿sí? En el tiempo que ocurra, ¿no? Entonces eso también me da dirección, de alguna forma puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo cómo fue la discontinuidad. Otra característica que vamos a tener en la función impulso es el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento ocurre en todas las funciones, ¿no? Como habíamos visto en la clase anterior, yo puedo desfasar una función. Y normalmente esta función delta es muy interesante por lo siguiente, porque luego puedo hacer análisis para la parte de tiempos discretos. Imaginemos, yo tengo una función, y esto es algo muy importante, no habíamos analizado también, pero la idea sería la siguiente. Imaginemos esta señal paso. Esta señal paso tiene esta forma, aquí es el tiempo, bueno, aquí tiene el valor de 1, ¿sí? Es decir, la parte de amplitud es 1, pero imagínense, está iniciando en 0 en tiempo, inicia en 0 en tiempo, ¿sí? Entonces, esa función, si ustedes la ven, se representaría de manera matemática como u de t, porque está empezando en 0, pero si esa función es desplazada, voy a poner el siguiente ejercicio, el mismo eje en 0, pero digamos que esa función empieza luego, ¿no? Sigue siendo la misma señal pulso, pero digamos que empiece en 1. Aquí viene a ser el tiempo. Entonces la señal paso está empezando en un tiempo posterior. Si ustedes lo escriben de manera matemática, esto sería u de t menos t0. Sí, ¿por qué? Porque está apareciendo luego. A estas señales que aparecen luego también se les llama señales en atraso, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase anterior decía que esto es una señal en atraso? Y obviamente si empezaría antes, digamos yo hago que la señal empiece antes, o por algún motivo empiece antes de 0, empiece en un valor menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribiría esto? U de t más t0, ¿sí? Que en este caso el t0 es 1, ¿no? Aquí le pueden poner, perdón, aquí sería menos 1, perdón, aquí sería 1 y aquí sería menos 1, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí porque no se equivoquen. Aquí sería u de t menos 1 y el de acá sería u de t más 1. Sí, entonces así quedaría, ¿no? Entonces, cuando vean que una señal aparece luego, el signo es menos 1. Cuando ven que la señal aparece antes, el signo es más 1, ¿no? Entonces, cuando es menos 1, quiere decir que aparece luego, está en atraso. Cuando es más 1 o más 2 o más 2, lo que sea, la señal está en adelanto, ¿no? Eso básicamente porque cuando le veamos desde el punto de vista matemático, ustedes tienen que pasar la parte matemática hacia la parte gráfica. Si es que de pronto se hace algún análisis de multiplicación, ¿no? Lo mismo pasaría con sus derivadas. Ay, perdón, ahorita eso sería la función paso, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo tengo desplazado algo y le derivo, digamos que voy a derivar el que es ut menos 1, ¿no? Y voy a hacer la derivación de eso. Imagínense, voy a derivar ut menos 1. Pues obviamente, ¿dónde va a aparecer la función delta? En menos 1. Perdón, en 1. Sería aquí, ¿no? Sería en 1 aparece la función delta. ¿Qué sería la derivada de esta función, no? Sí, que apareció en el tiempo 1. Si ustedes escriben esta función, esto va a ser delta de t menos 1. Sí, menos 1. Eso que quede bien claro, quiero que esta parte entiendan. Desde el punto de vista gráfico, el delta aparece en 1. ¿Sí?
¿Por qué? Porque aparece luego, porque el tiempo se va contando, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Pero si yo lo escribo desde el punto de vista matemático, es delta de t menos 1, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro, es decir, desde el punto de vista gráfico va a aparecer en 1, pero si yo lo escribo matemáticamente, sería delta t menos 1, ¿no? Sí, eso para que tengan cuidado cuando una cosa es la representación gráfica y otra cosa es la representación matemática. Lo mismo va a pasar con las derivadas, ¿no? Si es que le sigo derivando, el desplazamiento se sigue manteniendo, ¿sí? Sí, esto también quiero que vean aquí, que luego vamos a ver en otras propiedades. Si yo tengo algo está en atraso y yo le derivo, su derivada también está en atraso, por eso aquí es más menos, ¿no? Más menos, más menos. Si algo está en adelanto, su derivada sigue estando en adelanto. Esa es la característica del desplazamiento, ¿no? Y así para todas sus derivadas, para la derivada n. Ahora, también tengo otra característica que se llama simetría. La función delta tiene simetría par. Pues, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo dibujo la señal delta aquí. Digamos que ahí estaría delta, ¿no? Si ustedes, ¿qué significa la simetría par? Si es que yo de alguna forma trato de hacerle girar sobre el eje Y, si ustedes le giran ese eje 180 grados, sigue teniendo la misma forma, es decir, la señal no cambia, ¿no? Sí, esa es la idea de estas simetrías par. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una señal coseno, digamos, dibujo solo esa parte, ¿no? Si ustedes le hacen girar sobre el eje Y, le sigue dando la misma figura. Eso significa que tenga simetría par. Pero imagínense, esta es la función delta. Si yo derivo esa función delta, algo va a pasar con este signo va a salir de la función. Entonces, imagínense la derivada de la función delta, en cambio ahora tiene simetría impar. Y si ustedes siguen derivando, otra vez este signo va a salir y se va a volver positivo. Eso quiere decir que la función delta tiene simetría par. Su primera derivada tiene simetría impar. Su siguiente derivada tiene simetría par. Y así sucesivamente. Si eso le veo, bueno, si ven, la segunda derivada tiene simetría par. Eso básicamente es por el signo menos de aquí, ¿no? Y por la característica que yo sé que la señal pulso tiene simetría par. Ahora, de forma genérica, si yo quisiera calcular o quisiera saber la simetría de una derivada en especial, sería básicamente de esta forma, ¿no? Esto no se olviden, eso es la derivada. Entonces, sería menos 1 a la derivada que sea, es igual a delta, la derivada que sea, menos t. Esto si algún rato se quisiera saber la simetría de alguna derivada en específico. No se olviden, la función delta tiene la simetría par. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la simetría y aparte de eso quiero desplazar? Entonces, yo quiero desplazarle un valor, ¿no? Sea en adelanto o sea en atraso. Entonces, imaginemos aquí, digamos que yo voy a ver, primero yo sé que el delta cumple la simetría par y ahora voy a hacer que se vaya en atraso. Es decir, voy a hacer que aparezca posteriormente, ¿no? Si ustedes lo ven desde el punto de vista gráfico, lo que quiero es que el delta aparezca o aparece en un tiempo t 0. Entonces simplemente reemplazo aquí en vez de t menos t0, le veo acá, no le pongo decir esta parte de aquí, la ingreso acá, manteniendo la parte del signo. Entonces podemos llegar de pronto a una igualdad que nos puede servir para una demostración, en donde si el delta tiene algún desplazamiento, es lo mismo a tener el valor de ese desplazamiento menos t. Sí, bueno, son propiedades o son de alguna forma alguna relación que puede servir para algún tipo de demostración más adelante, ¿no? Entonces esto sería una igualdad que podemos tenerla en cuenta. Eso básicamente se da por la consecuencia de la simetría y si es que de pronto existe algún desplazamiento. Si en este caso un desplazamiento en atraso, ¿no? Por eso es del signo menos. Ahora, lo que sí me interesa bastante es la parte de la integración, debido a que esto me va a servir para posteriormente hacer lo que se llama la convolución. Algo interesante de la integración, como les había dicho, el impulso es de amplitud infinita, pero de área 1. Eso quiere decir que si yo integro la función delta desde menos de infinito a infinito, su área siempre va a ser igual a 1, sea que esté o no esté desfasado, no esté desplazado, ¿no? Da lo mismo, si ustedes le grafican, da lo mismo que esté aquí sin desplazar
Aquí a lo mejor esté desplazado acá, o a lo mejor que esté desplazado acá. La área siempre va a ser 1. Entonces no se olviden, esa es una característica de la función de impulso. El área siempre es igual a 1, así la amplitud sea infinita. Ahora, ¿qué pasa si voy a multiplicar ahora por una función? Es decir, la integración del delta yo sé que vale 1, pero ¿a qué sería igual la integración de la función delta multiplicada por una función? Entonces imaginemos que tenemos una función x de t que es continua en t0. Si es que se da esa relación, yo puedo aseverar la siguiente propiedad, ¿sí? Si yo quiero encontrar el valor de la integración de una función que es continua, definida en t0, yo puedo decir que la integración de esa función por delta es igual a la función evaluada en ese punto. Y esta propiedad, bueno, realmente resulta ser muy interesante, porque básicamente ya no tomo en cuenta la función delta y simplemente evalúo la función en la que estoy multiplicando en el punto de delta, en este caso de t igual a 0, ¿no? Ahora, también de forma general, si yo quisiera, por ejemplo, saber la integración no de delta, sino de alguna derivada de delta, si básicamente, por ejemplo, de la primera derivada, ¿no? Si yo quiero saber de la primera derivada, es menos x la derivada de la función. Ese menos sale por la simetría par, ¿no? Su derivada es simetría impar. Y simplemente lo que hacemos, ¿qué es? Simplemente encontrar la derivada de la función que tenemos aquí, que puede ser lo interesante es que sí va a haber derivada, porque habíamos dicho que esa función es continua. Entonces esta propiedad me dice que si yo quiero multiplicar una función por una derivada de la función delta, eso es igual a la derivada de la función que estoy multiplicando en el punto en el punto donde esté definido el delta y con signo menos. Y de forma genérica, si yo quisiera multiplicar una función continua en x igual a c, en t igual a 0 por cualquier derivada de delta, básicamente es menos 1 al orden de la derivada y derivo la función en el punto, derivo la función, la derivada que necesite, el orden de la derivada que necesite, ¿no? Sí, bueno, eso sería. Ahora, normalmente lo que vamos a ver en este curso, nos vamos a centrar más en esto de aquí, ¿no? En la función delta más que en sus derivadas. A lo mejor podríamos llegar a la primera derivada, pero lo más normal es trabajar simplemente con la función delta. ¿Por qué digo en t igual a 0? Porque todavía no estoy desplazando la función. Y vamos a ver que cuando desplace la función, esto resulta ser un poco más interesante y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado en el análisis. Entonces vamos a ver qué pasa ahora si está desplazado. Si está desplazado, eh, puede que esté desplazado la función o puede que esté desplazada la función impulso. Entonces, imaginemos que yo tengo la función impulso que de alguna forma está desplazado en t0. Si no se olvida, puede ser t0 o menos t0, da lo mismo, ¿no? Entonces, imagínense la función impulso. En el anterior análisis que vimos, aquí la función es delta de t. Entonces, por eso es que está justo en el t igual a 0. Pero si eso está desplazado, la integración es diferente. Aquí es lo interesante, ¿no? Y esta parte quiero que tomen en cuenta, si ven que le puse en verdecito. Sí. Si yo quiero encontrar la integral de una función continua que es continua en el punto en donde yo voy a hacer el análisis. ¿Por qué le hago ese análisis? Porque la función delta se encuentra en ese punto. Si ven aquí, esta función delta representa esta figura de acá, ¿no? Y yo quiero a esta función delta, no se olviden esta función delta de aquí, yo quiero integrarle multiplicándole con una función continua. Y aquí dice que la integral de la función que estoy analizando por la función delta desplazada es igual a ¿qué? A evaluar la función continua en el punto donde está definido delta. Pero aquí noten, aquí está cambiado el signo y les voy a explicar por qué. Desde el punto de vista gráfico, imaginemos que yo tengo lo siguiente. Yo tengo mi sistema, digamos que tengo la función que es continua, ¿sí? Esa función es de x de t. Y resulta que esta función primero le debo multiplicar. Ahora, yo tengo definido que delta está aquí, en t igual a 0.
está definido en t igual a 0, ¿no es cierto? Ya. Si vemos esto, estoy haciendo una multiplicación. Y estoy haciendo una multiplicación. Entonces, como yo estoy haciendo una multiplicación, el delta solo está definido en t0. El resto es 0. Como hemos visto en la clase anterior, si yo multiplico dos funciones y una función está definido tiene el valor de 0, entonces delta solo tiene un valor justo en t0 en este caso, ¿no? El resto es 0. Entonces, por ende, toda la parte de la función no me interesa porque se va a hacer 0 su multiplicación. Entonces, si yo analizo esto, es decir, yo multiplico x de t por delta de t, en este caso, como está desplazado o está apareciendo luego, es menos t0, ¿sí? Solo va a aparecer el puntito de análisis y el delta. Sí, el delta de aquí. Ahora, yo solo puedo calcular ese valor ahí. Entonces, ese punto de aquí que ustedes ven, ¿a qué pertenece? Justo pertenece al x, evaluado en qué valor? En t0, porque aquí es t0. Sí, por eso es que el signo cambia. Gráficamente, el delta, perdón, desde el punto de vista matemático, el delta aparece luego, por eso el signo aquí es menos. Pero cuando yo quiero calcular el valor de la multiplicación de ambas funciones, yo necesariamente le estoy evaluando en t0. Sí, no sé si se ve gráficamente, ¿no? Yo debo evaluar el x en t0. Pero desde el punto de vista matemático, el delta debe tener el signo menos, porque el signo menos me dice que está apareciendo luego. Pero cuando evalúo la función de t, yo debo evaluar la función de t en t0, por eso es que el signo aquí es cambiado. Lo mismo pasaría si estuviera en atraso, ¿no? Perdón, si estuviera en adelanto. Entonces, fijarse bien, aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando el atraso esté en la función delta, sí, yo tengo que ver el signo, si es que está atrasado o si está adelantado. Cuando tengo el signo positivo, quiere decir que está adelantado, sí, porque aparece antes. Cuando tengo el signo negativo, quiere decir que está atrasado, pero gráficamente aparece luego. Entonces, la integral simplemente hay que cambiarle el signo en el punto en el que yo voy a evaluar. Entonces, no se olviden, si está atrasado, aparece luego. Sí, pero el signo es negativo. La evaluación debe ser en X con el signo positivo, ¿no? Por eso aquí más es menos y menos es más. Aquí tendrá bastante cuidado, por eso le puse en verde, ¿no? Entonces, gráficamente es esto. Gráficamente es por esto, ¿no? Sí, si ustedes le podían hacer de una manera gráfica esa multiplicación, me daría eso. Por eso es que le evalúo el X en T0, ¿no? Ahora, si es que yo, bueno, quiero evaluar la derivada la primera derivada, por ejemplo. Sí, aquí simplemente cambiaría el signo de aquí. Si de pronto quiero hacer la integral de cualquier derivada de orden n, lo mismo, ¿no? Simplemente agrego esta parte de aquí, que ustedes saben que es, por la simetría, se saca la derivada n de esa función y se le evalúa en el punto de operación. Eso sería en cuanto a la integración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo integro y a su vez desplazo? ¿Sí? Ahora, fijarse bien, algo interesante, y esto hay que tener en cuenta, ¿no? En el anterior ejercicio, ¿quién estaba desplazado? En el anterior ejercicio está desplazado el delta. Si ven aquí, no está desplazado el delta. Pero no necesariamente puede estar desplazado el delta, ¿sí? También podría estar desplazado x. Si en este caso, por ejemplo, está desplazado x. Si yo quiero hacer la integración igual, de una función delta por otra función, tengo que ver quién está desplazado respecto a quién. En este caso el delta no está desplazado. Entonces en este caso la integración se multiplica el delta y básicamente lo que hacemos es la evaluación de la función dependiendo el desplazamiento de la propia función. Y aquí el signo no cambia, ¿no? Aquí si es que está en atraso, se evalúa en el punto en atraso. Si está en adelanto, se evalúa el punto en adelanto, ¿no? Eso tendrán bastante cuidado. Es porque estoy trabajando con la función x de t adelantada o atrasada, ¿sí? En el anterior, en cambio, es el delta el que está atrasado o adelantado o desplazado de forma general, ¿no? Ahora, si es que es para la derivada de orden n, cumple lo mismo, ¿no? Simplemente aumentamos del menos 1 a la n, porque por la simetría derivamos la función en orden n y le evaluamos en el punto donde esté desplazada la propia función, ¿sí? Esa sería la idea.
Ahora, lo mismo va a suceder en la parte del producto. Digamos que yo quisiera hacer la multiplicación simplemente de dos funciones, ¿no? Que básicamente es lo mismo que vimos en el caso anterior. Sí, entonces, cuando yo quiera multiplicar dos funciones, en este caso, una función continua y una función delta, sí, entonces no se olviden, yo tengo la función delta, justo aquí, ¿no? La función delta está aquí. Siempre que vean que es delta t, no está trazada nada, ni adelantada ni desplazada, es decir, no está desplazada. Entonces su figura es aquí, ¿no? Justo en t igual a 0. Dice que eso lo voy a multiplicar, esta función delta le voy a multiplicar por x de t. X de t puede ser cualquier función, algo que venga así, cualquier función, ¿sí? Puede ser una recta, una línea, lo que sea. ¿Sí? Entonces básicamente lo que hago yo es, para poder encontrar el producto, lo que hago es, evalúo el x justo en 0, porque ahí sería t igual a 0. No se olviden, aquí es t igual a 0 y acá es igual a t. Y lo multiplico por el delta de t. Sí, así es como se hace la parte de multiplicación. Y eso tiene sentido, porque si ustedes ven, todo esto es 0 en la función delta. O si multiplican 0 por lo que sea, se van a dar cuenta que esto no me sirve, porque se va a anular. Y simplemente lo que hago es evaluar la función x de 0 en el punto, en este caso en 0, y le multiplico por el delta, así me quedaría, ¿no? Digamos que esa función x de 0 es igual a 2, me quedaría 2 delta de t, ¿sí? O si fuera menos 1, no sé, ya me quedaría con el valor de evaluación en x igual a 0. Pero lo mismo pasaría si es que fuera desplazado, ¿no? Fijarse bien, ¿quién tiene aquí el desplazamiento? El delta. Cuando el delta tiene el desplazamiento, la evaluación va a cambiar de signo, ¿no? Si es que está, por ejemplo, si es positivo el desplazamiento, acá tengo que evaluar en el punto negativo. Sí, si es que es negativo, en cambio evalúo en el punto positivo. Entonces, la misma gráfica, ¿no es cierto? Si es que yo, por ejemplo, tengo una gráfica de esta forma, el delta está definido en este caso por aquí, en t igual a 0, y digamos que yo tengo igual otra función, puede ser cualquier función, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Una función de esta forma, que sería el x de t. El momento que multiplicamos ambas funciones, como esto es 0, no me interesa, porque 0 por lo que sea es 0, entonces toda la parte de la función se anula. Eso hemos visto anteriormente, ¿no? La parte de multiplicación de funciones. Y simplemente lo que hago es evaluar el x de t en el punto, que sería t0. ¿Sí? Y obviamente le pongo el delta. Bueno, ahorita no escribo, el delta, bueno, sería el x de t 0, que multiplica el delta en t menos t0, ¿no? Sí, porque aquí va a quedar el delta, no se olviden, esta función delta se mantiene. Eso desde el punto de vista matemático va a quedar así. ¿Sí? Ahora, si esto vale 2, me quedará 2 delta de t menos t0 y así de forma general, ¿no? Ya cuando veamos ejercicios le van a ver un poquito más simple. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de propiedades. Pues no se olviden, yo puedo hacer integración, yo puedo hacer derivación, yo puedo multiplicar funciones. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque cuando veamos algo que se llama convolución, que nos va a servir para ver el análisis de las señales cuando pasen por un sistema, estas propiedades van a ser muy útiles, ¿no? Bueno, y también tenemos qué pasaría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría ahora si está trazado, perdón, si está desplazado la función x? ¿Sí? Haciendo el mismo análisis anterior, viendo quién está desplazado respecto a quién. Si fijarse bien, acá tiene el delta el desplazamiento, sea en atrás o sea adelanto. Aquí en cambio tiene el x. Cuando tiene el x, simplemente se evalúa en el mismo signo. Si está atrasado, se evalúa en el signo de atraso. Está adelantado, se evalúa en el signo de adelanto, ¿no? Y se le multiplica por el delta t. No se olviden, esto es diferente. O sea, es diferente porque depende quién está atrasado, quién está adelantado. Como les digo, si está desplazado el delta, aquí la evaluación es en el signo opuesto y se mantiene el delta con el desplazamiento. Aquí en cambio está desplazado el x de t, el delta no está desplazado, se evalúa en el punto de desplazamiento, en el mismo punto de desplazamiento que la señal, y simplemente se mantiene el delta sin desplazamiento, ¿no? Sí, eso bueno, de una forma son igualdades, ¿no? Eso lo vamos a ver después desde el punto de vista gráfico de ejercicios, ¿no? Ahora, también existe otra propiedad
que se llama escalamiento en tiempo, ¿sí? Si algún rato nos encontramos con que la función delta está escalada en tiempo, hemos visto que aquí lo que estamos haciendo, o bien hacemos de alguna forma una reducción o una ampliación de la escala de tiempo, en este caso esta función delta, si ustedes sacaran la escala de tiempo, también podemos hacer esta igualdad, es decir, la escala de tiempo puede ser el mismo delta, pero simplemente el tiempo se lo saca, ¿no? Esto siempre y cuando el A debe ser siempre mayor a cero, porque la escala de tiempo no podría ser negativa, el tiempo siempre va a ir avanzando, ¿no? Entonces esto de forma general, entonces digamos que ustedes tienen, a lo mejor algo así dicen el delta, es de escalado en el tiempo 3t, vamos 3t, también lo pueden poner simplemente en delta, sobre 3, ¿no? Sí, son igualdad, ¿sí? Más adelante vamos a ver más en ejercicios. Si es que de pronto quieren encontrar el escalamiento del tiempo para una función cualquiera, perdón, para la derivada cualquiera del delta, simplemente, bueno, para la primera derivada, en vez de que sea A, es A al cuadrado, y por la derivada delta, ¿no? Si es que ahora es del delta para la derivada n, ¿no es cierto? Simplemente la derivada n escalada es igual a 1 sobre a el n, que sea la derivada más 1. Sí, por la derivada del delta. Sí, eso, bueno, de forma general puede ser para las derivadas que nosotros queramos, ¿no? Pero de manera normal en los ejercicios que hemos de ver van a ser simplemente trabajo con la primera, con la delta, ¿no? No con las derivadas. Normalmente se trabaja con el delta, ¿sí? Eso sería en cuanto a la función impulso. No se olviden las propiedades que más me interesan aquí, que quiero que revisen, es la propiedad del desplazamiento. Quiero que le vean al delta cómo se desplaza, quiero que vean cómo se integra y quiero que vean cómo se hace la multiplicación, que esa es la parte más importante, ¿no? Eso sería en cuanto a las propiedades de la función delta. Ahora vamos a complementar esto con lo que es la parte de los sistemas y luego van a ver por qué, ¿no? Porque eso es importante. Entonces vamos a ver la siguiente parte, que son sistemas continuos, y cuando hagamos convolución, ahí vamos a entrar a ver cómo se unen estos dos mundos, tanto de la función impulso, como lo que es la parte de los sistemas, ¿no? Bueno, los voy a guardar aquí, les pongo de nuevo un cinquito. Sí, hoy vamos a ver también la parte de sistemas continuos, y con eso la próxima clase haríamos solo ejercicios, de ahí ya vamos a tener más claro esta partecita, más que todo de los que son los atrasos y los adelantos, que eso es muy importante analizarlos, porque luego todo se basa en esto, ¿no? Cuando vean circuitos, ustedes van a ver, de ley van a ver lo que son desfases de 120 grados, cuando está atrasado algo respecto a algo, sí, eso es muy, muy importante. ¿Me confirma si se ve la diapositiva, por favor? No, Ya dan... Ahí, eso ahí. Ahí, porfa, ¿me confirman? sí. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, entonces ahora hemos visto, como les digo, las propiedades de las señales. Normalmente en los libros van a encontrar las mismas propiedades de las señales, ¿no? De pronto, la nomenclatura de pronto podría cambiar, pero suelen mantener siempre, ¿no? El delta, el U, en el sentido de nomenclaturas en los libros, ¿no? Sí, los nombres traté también de mantenerles similares, porque algunos libros le pueden cambiar algunos nombres, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que es la parte de sistemas continuos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Algunas características de las señales. Que estas señales sean simétricas, que estas señales tengan ciertas propiedades, como que se pueden desplazar, que estas señales puedan incrementar en amplitud, que estas señales puedan escalarse en tiempo, eh, y tenemos más propiedades, por ejemplo, que estas señales se pueden sumar, que estas señales se pueden integrar, que estas señales se pueden derivar, sí, y eso de alguna forma conlleva a que nosotros podemos ya empezar a hacer operaciones con señales, tanto desde el punto de vista matemático como desde el punto de vista gráfico. Luego estudiaremos una función en especial que se llama función impulso, que tiene las mismas características, es decir, va a tener simetría, va a tener algunas propiedades de integración, algunas propiedades de derivación, algunas propiedades de multiplicación, y eso nos va a servir posteriormente, ¿no? Ahora, ¿por qué estudiamos esto? Porque básicamente en sistemas, en cambio vamos a ver el efecto de la señal sobre un sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Un sistema básicamente
Bueno, es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para alcanzar un resultado específico. Estos pueden ser continuos o pueden ser discretos, ¿sí? Es decir, un sistema, por ejemplo, puede ser un motor, un sistema puede ser, yo que sé, avión, de pronto un sistema puede ser el cuerpo humano, ¿sí? Entonces todo lo que de pronto puede reaccionar ante señales es un sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros, eh, digamos que estamos con gripe, ¿ya? Y estamos muy mal, estamos con fiebre, tenemos muchos síntomas, y de pronto el médico nos receta una inyección, ¿no es cierto? Algún tipo de medicamento que estabilice todos nuestros signos vitales, etcétera. Entonces, de alguna manera tenemos una reacción ante un impulso, ante una entrada, ante una señal. Entonces, lo mismo va a pasar en cualquier sistema. Si ustedes le ponen voltaje a un motor, este voltaje va a hacer que el motor se mueva, que cambie de posición y que se mueva a cierta velocidad. Entonces, eso es lo interesante, hacer el análisis de qué, de las señales que hemos estudiado aplicado a un sistema. Pero este sistema cumple o tiene muchas propiedades, ¿no? Nosotros primero podemos analizar, por ejemplo, algún tipo de sistema que tenga muchas entradas y tenga muchas salidas. Esto va a depender de la naturaleza del sistema. En este caso, por ejemplo, cuando un sistema puede recibir muchas señales de entrada y puede sacar muchas señales de salida, eso se llama sistemas multivariables. Y esto puede ser tanto para continuos como para discretos. Entonces ahora nos vamos a enfocar solo en sistemas continuos. Posteriormente, cuando nos toque, entonces estudiaremos de sistemas discretos, pero va a ser lo mismo, ¿no? Ahora, normalmente los sistemas son de naturaleza multivariable. Es decir, si, eso es algo normal. Por ejemplo, si ustedes tienen un brazo robótico, de pronto han visto ustedes o de pronto por curiosidad, se van a dar cuenta que se mueve en muchos sentidos, ¿no es cierto? Eso es básicamente porque tiene muchos motores. Entonces, digamos que un sistema robótico no convencional puede tener 6 motores. Entonces, yo puedo ingresar 6 señales de voltaje. Entonces, tengo 6 entradas, ¿sí? Pero cuando yo muevo un motor, ese motor puede cambiar en velocidad, ese motor puede cambiar en posición. Si es que hago cuenta eso, por cada entrada tengo 2 salidas. Pues imagínense, tengo 6 entradas y 12 salidas en un sistema robótico, en un brazo robótico de 6 motorcitos, ¿no es cierto? Entonces, va a depender de la naturaleza, es decir, no todos los sistemas son multivariables, algunos serán monovariables, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a estudiar, bueno, en este curso, más que todo, sistemas monovariables, ¿no? Es decir, una entrada y una salida de forma normal. Sí, pero como les digo, los sistemas, ya los sistemas reales, de pronto, y los que ustedes de la industria o el mismo cuerpo humano tienen de alguna forma, pueden reaccionar de forma multivariable. Muchas entradas, muchas salidas, ¿no? Ahora, cuando yo estudio la parte de las señales, ya desde el punto de vista de pronto práctico, normalmente es bueno empezar desde un sistema univariable, es decir, una entrada, una salida. Normalmente van a encontrar que las entradas en los libros, bueno, lo representan con la letra y las salidas, perdón, la letra X y las salidas con la letra Y. Y aquí tenemos el sistema, H es del sistema, ¿no? ¿Por qué se le pone, se representa con una letra, ¿no? Esa letra, bueno, puede cambiar, sí, puede ser la letra, algunos le ponen operador T, otros le ponen la letra H, bueno, en los libros van a encontrar diferentes letras. En este caso, vamos a trabajar nosotros con la letra H, ¿no? Eso quiere decir que este sistema, que nosotros no lo vemos inicialmente, hace algo, ¿sí? Como les digo, puede ser que X de T sea alguna vacuna, por ejemplo. Pues digamos, me vacunaron de una señal de entrada puede ser la vacuna del coronavirus. HDT es del cuerpo humano, el sistema del cuerpo humano. Y la salida, en cambio, va a ser qué va a pasar luego con mi cuerpo el momento que ingresaron la vacuna. Entonces aquí YDT sería la cantidad de anticuerpos que puedo sacar. Sí, obviamente eso hace la vacuna. Me ingresan la vacuna, mi cuerpo tiene ciertas propiedades y va a ser que la salida va a ser el incremento de, en este caso, de anticuerpos para ese tipo de virus, ¿no es cierto? Esa es la idea. Si pronto ingreso voltaje de un motor, yo que sé, algo así, una señal de voltaje, la salida puede ser una velocidad angular o un cambio de ángulo. ¿Quién es el sistema? El motor, un motorcito ahí que puede estar girando. Entonces, este H de pronto hace algo, ¿sí? Es decir, es un sistemita, es algo
cambia la entrada, pasa algo y existe una salida. Ese pasa algo es un sistema. Y dependiendo del tipo de sistema, la salida hace algo. Es decir, la salida puede hacer algo, ¿no? Esa salida puede tener una naturaleza. Entonces vamos a estudiar nosotros esas propiedades de los sistemas. Vamos a tratar de diferenciar qué es un sistema, por ejemplo, estable, qué es un sistema invariante, qué es un sistema lineal, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista matemático se va a escribir de esta manera. La salida es igual a la entrada, la cual atraviesa por un operador, en este caso por el sistema. El sistema de alguna forma va a generar algo, ¿sí? Algo va a hacer ese sistema que va a modificar la salida. Sí, ese es el punto de vista matemático, ustedes van a ver que se representa de esta manera, ¿no? Ahora, también pueden haber sistemas híbridos, es decir, podríamos tener a lo mejor un sistema continuo y un sistema discreto. Eso suele pasar mucho en el campo de la electrónica, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, mi entrada es continua, mi salida podría ser discreta, es decir, está basado en periodos de tiempo, ¿no? A eso se les llama conversor análogo numérico, algunos también les llaman conversor análogo digital, y esto, por ejemplo, se utiliza bastante en un sensor, ¿sí? Digamos, un sensor básicamente lo que hace que es, toma una señal física, que puede ser temperatura, puede ser humedad, velocidad, posición angular, cualquier cosa, ¿no? Obviamente es una señal física, pero mi computadora necesita números binarios, ¿no es cierto?, que representen algo. Entonces, básicamente lo que hacemos es pasar un nivel de voltaje hacia un número binario que va a ser interpretado por el computador. Eso se le llama conversor análogo numérico. Y lo mismo pasaría al revés. ¿Qué pasaría si la entrada es discreta, pasa por el operador y la salida se vuelve continua? Eso se le llama conversor numérico porque era discreto y lo hago analógico. Sí, eso también se utiliza bastante, ¿no? ¿Dónde han visto esto? Bueno, nosotros lo hemos visto en la radio, por ejemplo. Normalmente, si ustedes, por ejemplo, están escuchando música, cuando se baja una canción de YouTube, esa canción es números. Básicamente es un número, es decir, de alguna forma eso es números. Pero para que ustedes lo escuchen de forma analógica. Entonces, debe convertirse esos números digitales, porque al final la canción es digital, debe pasar por un proceso, por un sistema, y ese sistema a través de un parlante, porque el parlante es analógico, escuchamos la señal. Si no fuera de esa forma, no pudiéramos escuchar. O sea, si no estuviera transformado a un mundo analógico, no pudiéramos escuchar. A eso se le llama conversor numérico analógico. Entonces, el proceso que hace que algo pase de continuo a discreto se llama conversor. Y ese sistema está representado por algo, en este caso por el sistema H, ¿no? Y algo que haga, en cambio, que lo discreto se vuelva continuo, se llama conversor numérico analógico. Y también existe un proceso. Estos procesos son diferentes, ¿no? Es decir, un proceso hace que algo pase de análogo a digital y otro proceso hace que algo pase de digital a análogo, ¿no? Esa es la idea. Ahora vamos a ver qué propiedades cumplen estos sistemas, ¿no? Estos sistemas pueden ser de diferente naturaleza. Estos sistemas pueden ser, por ejemplo, causales. Ya vamos a ver qué es causal, ¿no? Normalmente todos los sistemas físicos, todos los sistemas reales son, no causa, son causales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el sistema no responde antes de ser estimulado. Eso pasa en la naturaleza siempre, es decir, a nivel real, a nivel físico, a nivel que nosotros entendemos la naturaleza, todos los sistemas son causales, ¿sí? Por ejemplo, si a mí no me ponen la vacuna, exceptuando que me contagie con el virus, yo no puedo generar anticuerpos. Es decir, si yo no me contagio con el coronavirus y no me vacuno, no podría generar anticuerpos. Es decir, si no tengo el estímulo, no puedo generar anticuerpos, o sea, no se puede. Entonces, todos los sistemas funcionan de esa manera. Si a un motor no le pongo voltaje, el motor no se mueve. Sí, es decir, no se va a poder mover, ¿no? Toda esa naturaleza, a todo ese conjunto de sistemas, se les llama sistemas causales. ¿Por qué causal? Es por la causa-efecto. Es decir, o con la acción-reacción, ¿no es cierto? Es algo muy, muy parecido. Si es que no existe una acción, no puede haber una reacción. Sí, entonces por eso el sistema que no responde antes de ser estimulado. ¿Se acordarán de eso? Cada vez que escuchen causal, desde el punto de vista real, es como si ustedes no le
ponen voltaje a un motor, simplemente no tiene por qué moverse. Si es que se moviese sin ponerle voltaje, a ese sistema se le llamaría sistema no causal. Pero todos los sistemas son causales, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ¿cuál es la idea? Que si x de t es igual a 0, para todo t menor que t0, es decir, antes de que ocurra el estímulo, la salida también es 0, ¿no? También para el mismo tiempo de que no aparece el estímulo. Sí, es decir, si el motor no le ponen voltaje, no se mueve. Eso me está diciendo esta representación matemática, ¿no? Desde el punto de vista de sistemas causales son todos, ¿no? Amplificadores, atenuadores, sumadores, integradores, diferenciadores. Son sistemas causales. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes escuchen causal, es un sistema que físicamente se puede realizar, ¿sí? Que responde al estímulo para que funcione. Y eso es lo más normal. Si algo no responde al estímulo, no existe en la naturaleza. Sí, sí, o sea, no hay. Entonces eso tendrá bastante cuidado, ¿no? Obviamente para el análisis matemático muchas señales son no causales, pero eso desde el punto de vista de análisis matemático o de algún ejercicio, ¿no? Pero ya desde el punto de vista de aplicación, todo va a ser sistema causal. Ahora, ¿qué es un sistema no causal? Se pueden ser aquellos en los que si x de t es la entrada, pueden provocar salidas como, por ejemplo, esto de aquí se le llama transposición, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, la idea sería esto, ¿no? Ningún sistema puede hacer lo siguiente, sistema real, ¿no? Digamos que ustedes tienen una función de esta naturaleza, esta es la función. Esta sería x de t, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar x de menos t, simplemente es la imagen en el eje x, ¿no es cierto? Entonces, si le saco eso, básicamente lo que hago es como que yo estuviera haciéndole girar a este eje, le girara, imagínense, en 180 grados, que de pronto lo vieran desde arriba, ¿no? Si yo le girara eso, sí, entonces me quedaría de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo lo que modifique algo de esta forma es no causal. Sí, básicamente, si algo modifique el tiempo de la función, sea para adelantar algo, eso es no causal, ¿no? O por ejemplo, si es que yo quiero hacer escalamientos en tiempo, esto tampoco es causal. Entonces, algo que cambie la parte del tiempo es causal, ¿no? Algo que, por ejemplo, quiera hacer que aparezca antes, aquí noten que pongo el signo más. Si ustedes se fijan en esto, yo tengo, imagínense, en el tiempo, y aquí aparece una señal antes, ¿no? Digamos, una señal antes de en t igual a en menos t0, ¿no? Porque está apareciendo antes, esto quiere decir que está en adelanto. Ningún sistema puede hacer que una entrada aparezca antes. Es decir, el motor por sí solo no puede hacer que la señal aparezca antes. O sea, no puede, el motor automáticamente no puede ponerse voltaje. Sí, sino que lo que yo hago es poner una señal de voltaje que aparezca en un tiempo y ahí se mueve el motor. El motor no puede moverse antes, ¿no? Entonces, por eso es que los desplazadores en adelanto no existen, es decir, físicamente esto no pueden hacer. Si algo es a tal hora, pues es a tal hora. Simplemente no pueden hacer que algo aparezca antes, ¿no es cierto? Es decir, modificar el tiempo no se va a poder. Ustedes no pueden hacer que algo se modifique el tiempo. Realmente eso no lo van a poder hacer, ¿no? Esos son sistemas no causales. Entonces, como les decía, de aquí en adelante todo sistema es causal. De pronto, desde el punto de vista de análisis, sí van a haber algunos que son no causales, pero por su naturaleza propia desde el punto de vista matemático, ¿no? O sea, desde el punto de vista matemático, si puedo analizar esto, si puedo analizar esto, si puedo desplazar antes, pero desde el punto de vista físico real, no se va a poder, ¿no? Sí, estos modelos físicamente no son realizables, pero sí me sirven para el análisis, ¿no? Ahora, también existen sistemas instantáneos, dice, sistema cuya respuesta en cada instante depende del valor de la señal de entrada en ese instante específico. Y eso va a pasar siempre, ¿no es cierto? Si yo tengo una señal, por ejemplo, de esta naturaleza que va creciendo, sí, de pronto, digamos que sea una señal de voltaje para el mismo motorcito, si es que el voltaje es pequeño, el motor se mueve a velocidad más baja, ¿no? Si va incrementándose el voltaje, el motor también va moviéndose más rápido. Entonces, en cada instante que yo incremente ese voltaje, el motor se mueve más rápido. Obviamente hasta un valor límite. Digamos, si un motor es de 12 voltios y yo le pongo 1000 voltios, no es que el motor se mueve más rápido. Simplemente le quemo el motor, ¿no es cierto? Entonces van a tener límites desde el punto de vista físico, ¿no? Ahora, existen dos tipos de sistemas instantáneos. Los unos que se les llaman sin memoria
y bueno, otros que serían con memoria, ¿no? O dinámicos. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo algo que me haga que me multiplique por una constante, eso se llama sistema sin memoria. Por ejemplo, digamos que tengo una señal de entrada, x de t, a poner así, ¿no? Digamos que sería x de t, ya voy a dibujaré luego. Y digamos que aquí sería 2, y acá tienes y de t. En este caso, este sistema lo único que hace es amplificar por 2. Entonces, imaginemos que yo tenga mi señal x de t, sea algo así, sea 1. Entonces, si yo paso por el sistema, este es x de t, ¿no? Este es x de t. Al pasarle por el sistema, ¿qué va a ser y de t? Y de t, en cambio, va a ser la misma figurita, pero ahora va a pasar por 2, ¿sí? Porque simplemente se multiplica, ¿no? Eso le llama sistema sin memoria, porque no hace ninguna operación que de alguna forma necesite guardar un dato anterior. Lo que sí lo haría, por ejemplo, bueno, eso se ve en los amplificadores, si es que es mayor a 1, o un atenuador, es decir, yo puedo hacer que la señal se amplifique o esa señal se atenúe. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si quiero analizar sistemas con memoria o dinámicos? Básicamente ya van a ser operaciones más especiales, ¿no es cierto? Una operación de sumador, ¿sí? Que donde de alguna forma yo necesito guardar el dato anterior, porque voy a sumar, ¿sí? 2 más 3 más 4 más 7, entonces yo necesito guardar datos anteriores. En el anterior caso no funcionaba así, ¿no? También, por ejemplo, si quiero hacer derivadas, encontrar una función, una derivada, necesito tener los datos de todas las derivaciones que he hecho en el tiempo, ¿no? Igual, si es que quiero integrar, eso de aquí, bueno, le habíamos visto cuando yo, algún sistema puede ser capaz de modificar el tiempo, en este caso de cambiar el signo en el tiempo, a eso se le llama transpositor, ¿no? Esto es algo que no es causal, esto no es realizable físicamente. O sea, no existe ningún h que haga que se modifique el tiempo en negativo, ¿no? Tampoco existe nada que pueda hacer que se desplace desde el punto de vista, que ocurra algo antes, ¿no? Algo que pueda ocurrir en adelanto, si no existe ningún operador h que haga que algo aparezca antes. Y también no existe ningún h que pueda hacer que algo escale el tiempo, ¿no? Esto es no causal, fijarás bien. Pero desde el punto de vista de análisis gráfico yo sí puedo dibujarlo. O sea, puedo analizarlo, puedo dibujarlo, ¿no? Pero como les digo, desde el punto de físico real de aplicación, no lo van a encontrar, ¿sí? Ahora, también yo puedo analizar lo que son los sistemas estables. Eh, los sistemas estables, de alguna forma, me sirve cuando algo, por ejemplo, quiero ver si algo está acotado. Entonces, un sistema estable es el que cada instante la entrada y salida son limitadas. Si es que existe una entrada limitada, la salida debe ser limitada, ¿sí? Y eso normalmente en la naturaleza sí existen sistemas inestables, pero bueno, de alguna forma también están limitados. Por ejemplo, si yo, un sistema inestable clásico es un avión, por ejemplo. Si yo voy en un avión y de alguna forma yo pierdo el control, ese avión se va a caer. Y se va a caer de forma, digamos que si no hubiera la Tierra para que le detenga, el avión se iría infinitamente hacia el piso. Imaginemos algo que donde no exista la Tierra y no pueda, a un rato no pueda detenerse, obviamente se va a detener por el impacto, ¿no? A una velocidad y posición que se puede calcular. Pero si es que, imagínense, eso perdiera el control un avión y se cayera, y si es que, digamos que sea infinito la distancia entre el avión y la Tierra, el avión seguiría cayendo por todo el tiempo y su posición se va hacia el infinito. Eso es un sistema inestable, ¿sí? Normalmente los sistemas son estables, eso normalmente pasa. Si la entrada es acotada, la salida es acotada. Lo que pasa en los motores, por ejemplo, un motorcito, si ustedes le ponen voltaje a un motor y le van incrementando, por ejemplo, le ponen voltaje, le incrementan, llega un punto en el que el motor, por más velocidad por más voltaje que le pongan, él se limita a una velocidad. Lo mismo pasa con nosotros, imagínense, ustedes salen a correr, ¿sí? Y ustedes van a llegar a una velocidad máxima. Ya no pueden sobrepasar su velocidad máxima, ¿no es cierto? Si ustedes, por más que quieran correr más rápido, físicamente van a tener un límite, ¿sí? Porque no van a poder ir más rápido. Esos son sistemas estables. Normalmente, ¿quiénes son sistemas estables? Por ejemplo, los desplazadores, ¿sí? Que de alguna forma simplemente modifican el tiempo, adelanto o atraso. Los escaladores también, es decir, si el x de t está limitado, si yo multiplico por k también estaría limitado. Tanto en escalamiento de amplitud como en escalamiento de tiempo, ¿no? Se ven limitados los valores de amplitud.
También los transpositores, si es que algo es modificado en tiempo, cambiado el eje en X, en el eje en X, también sería estable, ¿no? Ahora, ¿qué sistemas no son estables? Por ejemplo, un integrador. Si yo integro algo, no es estable. ¿Por qué? Imagínense en una señal, la típica señal paso, ¿no? Sí, si esto vale 1, y esto vale t, y esta señal se va al infinito, si ustedes integran esa señal, les va a salir algo así. ¿Hasta dónde va a crecer? Hasta el infinito. ¿Por qué? Porque esta señal es 1, esa señal está acotada. Fíjense en la señal de entrada x de t, está acotada. Pero si ustedes integran x de t, no está acotado. Porque si siguen sacando la integral, el área sigue creciendo, aumenta en tiempo, sigue creciendo, aumenta en tiempo, sigue creciendo. Entonces, un integrador es un sistema inestable, puesto que a pesar de que la entrada sea limitada, la salida puede puede crecer de forma indefinida, ¿no? Eso sería en cuanto a sistemas estables. Bueno, quedaríamos ahí, nos falta un poquito más. Yo les voy a subir las diapositivas el próximo día. Lunes vamos a ver lo que son ejercicios, vamos a terminar esta parte aquí que no nos falta mucho y vamos a ver ejercicios para que empiecen a practicar y ahí se van a dar cuenta el uso de las propiedades y de pronto ya la parte de desplazamientos, cómo se puede integrar, cómo se pueden multiplicar funciones, ¿no? Bueno, entonces quedaríamos ahí porque me imagino que ya tienen clases. Nos veríamos el próximo lunes. Que tengan un buen resto de semana. Hasta luego.